Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33 versículo 3. La Biblia está llena de promesas y revelaciones. Entre sus páginas, se ocultan oraciones de poder inimaginable, frases tan cargadas de fe que, al pronunciarlas, pueden cambiar destinos, romper cadenas y abrir caminos imposibles. Hoy, quiero explorar contigo esas oraciones que no solo cambiaron la vida de quienes las pronunciaron, sino que tienen el poder de cambiar la nuestra. Comencemos con algo fundamental: la Biblia no es solo un libro de historias o leyes. Es un mapa espiritual. Cada palabra que se encuentra en sus páginas tiene un propósito, cada versículo está allí para guiarnos, para transformarnos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas buscan consuelo, fortaleza y respuesta en estas palabras milenarias? Las oraciones en la Biblia tienen la capacidad de conectar al creyente con una dimensión espiritual que va más allá de lo visible y tangible. Veamos algunos ejemplos de cómo oraciones bíblicas desencadenaron milagros asombrosos. Imagina estar frente al Mar Rojo, con un ejército persiguiéndote, sin ningún escape aparente. Moisés, en ese momento, clamó a Dios, y el mar se abrió, permitiendo que el pueblo de Israel cruzara a salvo. Esta no fue solo una oración de escape, fue una oración de fe total. Moisés no tenía un plan B. Sabía que solo Dios podía abrir un camino donde no existía. Cuando pronunciamos oraciones como esta, oraciones de absoluta fe, confiando completamente en Dios, nuestra realidad puede cambiar. O pensemos en el rey David, un hombre que, pese a sus fallas, siempre tuvo un corazón conforme al de Dios. David enfrentó enemigos y desafíos enormes, pero también tuvo una vida de oración tan intensa que sus palabras fueron registradas como salmos. El Salmo 23, por ejemplo, es una oración que ha fortalecido a millones. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esta no es solo una afirmación de confianza, es una proclamación de dependencia total en Dios. David sabía que, aunque caminara en valle de sombra de muerte, no temería mal alguno porque Dios estaba con él. Cada palabra que sale de nuestra boca, cada oración que elevamos, tiene el potencial de tocar el corazón de Dios y activar su poder en nuestras vidas. Y no estoy hablando de rituales vacíos o frases repetidas sin fe. La verdadera oración nace del corazón, de un anhelo profundo de conectarnos con el Creador, de reconocer nuestra necesidad de Él y de aceptar que, en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Jesús mismo nos enseñó a orar de una manera particular, revelándonos una fórmula de comunicación directa con Dios. En el Padre Nuestro, Jesús nos invita a hablar con Dios como un hijo habla con su Padre. Nos recuerda que debemos pedir por nuestras necesidades, sí, pero también a someternos a su voluntad y buscar su reino en primer lugar. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando pronunciamos estas palabras con sinceridad, abrimos la puerta para que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida, tal como sucede en el cielo. La oración no es simplemente una petición. Es un acto de humildad, una declaración de confianza en el poder de Dios y una manera de acercarnos a Él con el corazón abierto. Cuando entendemos esto, nuestras oraciones dejan de ser solo palabras y se convierten en puentes hacia lo eterno, en herramientas de transformación para nuestra vida y la de quienes nos rodean. La Biblia está llena de ejemplos donde la oración fue la clave que desató el favor y la intervención divina en momentos críticos. Uno de estos ejemplos es la historia de Ana, una mujer que, en medio de su sufrimiento y angustia, hizo una oración que cambió su vida y trajo consigo una bendición sin medida. Ana era estéril, y en aquellos tiempos, esto era motivo de gran vergüenza y dolor. Sin embargo, en lugar de rendirse a la tristeza, Ana decidió presentar su dolor ante Dios con una oración tan sincera y fervorosa que la Biblia la recuerda como una de las más poderosas. En el templo, Ana abrió su corazón y le hizo a Dios una promesa: si Él le concedía un hijo, lo dedicaría al servicio divino. No fue una oración cualquiera, ni una petición ligera. Fue una oración de entrega, de rendición total. Ana no solo estaba pidiendo algo para su propia satisfacción, estaba alineando su deseo con el propósito divino,
poniendo a Dios en el centro de su deseo. Dios no solo respondió a su oración, sino que le dio a Samuel, quien más tarde se convertiría en un profeta que guiaría a Israel y ungiría reyes. Este tipo de oración, la que nace desde lo más profundo de nuestra necesidad y que, además, nos compromete con Dios, tiene un poder especial. No se trata solo de pedir algo, sino de mostrar una disposición para cumplir la voluntad de Dios, sea cual sea. Cuando Ana le prometió a Dios que, si le daba un hijo, éste sería dedicado a él, fue como si Dios encontrara en su corazón una fe y una devoción que podían sostener su plan. Muchas veces, Dios responde nuestras oraciones cuando nuestras peticiones están alineadas con su propósito. Esta alineación se convierte en una llave poderosa que abre las puertas del cielo. Otro ejemplo claro de este tipo de oración es la de Salomón, el hijo de David. Cuando Dios se le apareció en sueños y le dijo que pidiera lo que deseara, Salomón podría haber solicitado riquezas, victorias sobre sus enemigos o una larga vida. Sin embargo, lo que pidió fue sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia. Esta oración fue tan sincera y desinteresada que complació a Dios profundamente. Y no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor, más de lo que cualquier otro rey había tenido. Al igual que Ana, Salomón mostró en su oración una disposición de corazón que Dios no pudo ignorar. Así, vemos que la oración efectiva no siempre es la que pide por nuestras necesidades inmediatas, sino la que se centra en el propósito mayor, en lo eterno. Cuando oramos buscando solo satisfacción personal, nuestra oración puede quedarse en el aire, pero cuando oramos con un espíritu dispuesto a ser parte del plan de Dios, la respuesta llega en formas inimaginables. Es como si nuestras palabras se unieran a una corriente divina que lleva a su cumplimiento aquello que está en el corazón de Dios. Y es que la oración es, en esencia, una alianza espiritual. No se trata solo de hablar, sino de conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, de sincronizar nuestro corazón con su voluntad. Cuando nos acercamos a Dios de esta manera, con una fe sincera y una disposición completa, Él se revela en nuestra vida de formas que trascienden lo natural. Ana encontró consuelo y un propósito renovado. Salomón alcanzó una sabiduría que lo elevó por encima de cualquier otro rey de su tiempo. Estas oraciones bíblicas nos enseñan que el verdadero poder de la oración no está en la cantidad de palabras, ni en el lugar donde las pronunciamos, sino en la actitud de nuestro corazón. En los relatos de la Biblia, vemos cómo algunas oraciones transformaron situaciones desesperadas en victorias extraordinarias. Uno de los ejemplos más impactantes de este poder se encuentra en la historia de Josafat, rey de Judá. Él enfrentaba una amenaza terrible. 3 poderosos ejércitos se habían unido para atacar a su pueblo. Frente a esta situación, Josafat pudo haberse rendido al miedo o intentar una estrategia militar desesperada. Sin embargo, en lugar de eso, hizo algo que parece irracional para la lógica humana: se arrodilló y oró. Su oración fue sencilla pero profunda. Reconoció que no tenía fuerza para enfrentar la situación, admitió su debilidad, y con humildad, pidió ayuda divina. Su famoso clamor fue: no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Josafat no solo reconoció la grandeza de Dios, también aceptó su propia limitación. Esta es una clave poderosa: al orar, admitimos nuestra dependencia total de Dios y entregamos el control de la situación a Él. En ese momento, algo milagroso ocurrió. Dios habló a través de un profeta, asegurando a Josafat y a su pueblo que no tendrían que luchar, la batalla era del Señor. Con esta promesa en mente, Josafat hizo algo inesperado. En lugar de enviar soldados al frente, ordenó que los cantores lideraran el ejército, cantando alabanzas a Dios. Alabanza en medio de la batalla, una idea que desafía cualquier lógica humana. Pero aquí está el misterio: al empezar a alabar, los ejércitos enemigos se confundieron y se atacaron entre sí, dejando a Judá victoriosa sin tener que pelear. Este es el poder de una oración que se combina con la alabanza. Josafat entendió que la oración va más allá de pedir, también es un acto de confianza total en que Dios ya tiene el control de la situación, incluso antes de que veamos la victoria. A veces,
enfrentamos nuestros propios ejércitos en forma de problemas, angustias o desafíos que parecen imposibles. La lección aquí es clara: cuando llevamos nuestras luchas en oración ante Dios, admitimos que no tenemos el poder de vencerlas por nosotros mismos, pero también afirmamos nuestra fe en su poder para librar cualquier batalla. La oración de Josafat nos recuerda que Dios obra de maneras sorprendentes cuando dejamos que Él tome el control. Otro ejemplo inolvidable es el de Nehemías, un hombre común que, al enterarse de la devastación en Jerusalén, se sintió tan conmovido que lloró, ayunó y oró durante días. Nehemías no era profeta, rey ni sacerdote, sino un copero en la corte del rey de Persia, sin autoridad ni recursos para restaurar su ciudad. Pero en su oración, Nehemías se arrodilló y clamó por la restauración de Jerusalén, confesando los pecados de su pueblo y apelando a las promesas de Dios. No pidió simplemente una oportunidad, pidió la fuerza y la guía para lograr un propósito imposible. Esa oración encendió algo en el corazón de Nehemías, dándole una determinación inquebrantable y la audacia para presentarse ante el rey y solicitar permiso para regresar y reconstruir Jerusalén. La oración transformó a Nehemías en un líder, llenándolo de una visión clara y un propósito renovado. Esta historia nos muestra cómo la oración puede activar en nosotros el valor para cumplir misiones que parecen inalcanzables, porque cuando oramos con fe, Dios obra no solo en las circunstancias, sino también en nuestro propio corazón, dándonos la fuerza y la determinación necesarias. Así como Nehemías, nosotros también podemos orar para que Dios use nuestras vidas con un propósito mayor. La oración no solo cambia las situaciones externas, también transforma nuestro interior, revelando talentos y virtudes que quizás ni sabíamos que teníamos. Es en esos momentos, cuando pedimos con una visión que va más allá de nuestro propio beneficio, que Dios nos da las herramientas para cumplir tareas que parecen imposibles. La Biblia también nos muestra ejemplos de oraciones que fueron respondidas en momentos de crisis, en circunstancias en las que no parecía haber esperanza alguna. Un ejemplo impresionante de esto es la oración de Daniel. Durante su exilio en Babilonia, Daniel vivió bajo reyes que adoraban a otros dioses y que, en ocasiones, veían en él una amenaza. Sin embargo, su vida de oración constante fue su ancla y su fuerza. Daniel era un hombre de oración, un hábito tan arraigado en el que ni siquiera los decretos reales lograron detenerlo. En una ocasión, un edicto prohibió que cualquier persona orara a otro dios o ser que no fuera el rey, bajo pena de ser lanzado a un foso de leones. Daniel, sin dudarlo, continuó con su práctica de orar 3 veces al día frente a la ventana, mirando hacia Jerusalén. Esta acción no era solo una rutina, era una declaración de fe y devoción absoluta. Sabía que su vida corría peligro, pero su compromiso con Dios era mayor que su temor. Cuando fue lanzado al foso de los leones, Daniel no gritó, no rogó a los hombres, sino que permaneció en su oración y su fe. Dios envió a un ángel que cerró las fauces de los leones, y Daniel salió ileso. Este acto de oración valiente nos enseña algo fundamental: la oración no siempre nos evitará las pruebas, pero nos dará la fuerza para enfrentarlas y la protección divina en medio de ellas. Daniel podría haber cedido a la presión, pero su fe lo llevó a honrar a Dios sobre cualquier decreto humano. En la Biblia, vemos que las oraciones que nacen de un corazón determinado y fiel, que no se aparta de Dios aún en medio de la adversidad, provocan intervenciones milagrosas. La oración de Daniel en medio de la amenaza no solo lo salvó, también fue un testimonio de fe que cambió la visión de los gobernantes hacia el Dios de Israel. Otro poderoso ejemplo de oración en medio de la prueba se encuentra en la vida de Pablo y Silas. Ambos fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio, azotados y llevados a la prisión más profunda. En ese oscuro calabozo, llenos de heridas y encadenados, Pablo y Silas hicieron algo que parece contradictorio a la lógica: comenzaron a orar y a cantar alabanzas a Dios. No oraron para quejarse ni para maldecir su suerte, oraron y alabaron a Dios en medio de su dolor. Aquella noche, mientras sus voces llenaban el calabozo, se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, abriendo las puertas y liberando a todos los presos. La oración de Pablo y Silas en medio de su sufrimiento liberó no solo sus propias cadenas, sino las de todos los prisioneros que estaban con ellos.
La oración de alabanza en momentos de angustia tiene un poder sobrenatural, capaz de abrir puertas que parecen cerradas y romper las cadenas que nos atan. En esa prisión, Pablo y Silas demostraron que la oración y la alabanza no dependen de las circunstancias favorables, al contrario, encuentran su mayor fuerza en medio de la adversidad. Sus voces se elevaron como un testimonio de fe que traspasó las paredes de la prisión y llegó hasta el corazón del carcelero, quien, conmovido, les pidió que le hablaran de su fe y terminó convirtiéndose. Este relato muestra cómo la oración transforma no solo nuestras circunstancias, sino también a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando oramos desde un lugar de entrega total, nuestra fe tiene el poder de influir y atraer a otros hacia Dios, como ocurrió con el carcelero y su familia. Al orar en medio de la prueba, reconocemos que Dios es nuestra fuente de fortaleza, y nuestra fe se convierte en un faro de luz para quienes presencian esa devoción. La Biblia nos invita a orar en todo momento, incluso cuando la situación parece insostenible. Pablo y Silas, como Daniel, supieron que la verdadera fuerza de la oración no reside en cambiar las circunstancias a nuestro favor de inmediato, sino en mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en que Dios está con nosotros en cada paso. La oración se convierte en un refugio, un espacio de comunión con Dios donde encontramos paz y consuelo, aun cuando a nuestro alrededor todo parece oscuro. La oración es mucho más que palabras, es el canal directo con el cual Dios transforma nuestra vida, nos revela sus planes y moldea nuestro carácter. La historia de Elías, uno de los profetas más audaces y cercanos a Dios, es un ejemplo claro de cómo la oración puede desatar el poder de Dios sobre la naturaleza misma y cómo la fe inquebrantable de un hombre puede cambiar el curso de toda una nación. En un tiempo de idolatría y corrupción en Israel, cuando la gente había comenzado a adorar a Baal y los profetas de Dios eran perseguidos, Elías fue llamado para confrontar a los profetas falsos y demostrar la supremacía del verdadero Dios. Una de las oraciones más significativas de Elías ocurre en el Monte Carmelo, donde desafía a los 450 profetas de Baal en una especie de duelo espiritual. El reto era simple, ambos grupos clamarían a sus dioses, y el que respondiera con fuego sobre el altar sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron durante horas, gritaron, se cortaron en desesperación, pero no recibieron respuesta alguna. Cuando llegó el turno de Elías, su oración fue breve, pero llena de fe y confianza. Pidió a Dios que demostrara a todo Israel quién era el verdadero Dios y que fuera restaurado el corazón de su pueblo. En respuesta, Dios envió fuego del cielo que consumió no solo la ofrenda, sino también la madera, las piedras y el agua que había sido arrojada en el altar. Elías no se preocupó por la duración ni la complejidad de su oración, él sabía que la eficacia de la oración no depende de su extensión, sino de la fe con la que es pronunciada. Esta es una lección profunda. No son nuestras palabras las que mueven la mano de Dios, sino nuestra fe en su poder y nuestra disposición de alinear nuestro corazón con su voluntad. Al orar con la certeza de que Dios iba a actuar, Elías demostró que la fe es el ingrediente esencial de cualquier oración efectiva. Después de esta demostración de poder, Elías oró nuevamente, pero esta vez por la lluvia. Israel había estado en una sequía devastadora por 3 años y medio, un juicio que Dios había permitido debido a la desobediencia del pueblo. Elías subió a la cima de la montaña y oró con perseverancia, enviando a su siervo a mirar al horizonte en busca de alguna señal. Durante 6 veces, el siervo regresó sin ver nada, pero Elías no se rindió. A la 7ª vez, el siervo reportó una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Esa pequeña señal era suficiente para Elías, él sabía que Dios había respondido. Esta historia revela el poder de la oración persistente. A veces, la respuesta de Dios no llega inmediatamente, y en esos momentos, la perseverancia es esencial. Elías nos enseña que la fe se manifiesta no solo en la certeza de la oración inicial, sino en la constancia de continuar orando, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Su insistencia no era falta de fe, sino una demostración de su completa confianza en que Dios cumpliría su promesa. Esta perseverancia en la oración también se refleja en nuestras propias vidas. Hay ocasiones en las que oramos por cambios, por milagros, por restauración, y no vemos respuestas rápidas. Aquí es donde la fe se prueba. Dios escucha cada oración,
pero a veces nos pide paciencia, perseverancia y fe para que nuestra confianza en Él crezca aún más. La respuesta puede ser lenta para nuestra percepción humana, pero siempre llega en el tiempo perfecto de Dios. La oración de Elías en el Monte Carmelo y su oración por la lluvia nos enseñan que no es el poder de nuestras palabras, sino la fe y la persistencia en Dios lo que desata el milagro. Cuando nuestras oraciones están llenas de fe genuina y estamos dispuestos a esperar en el Señor, Él responde de manera que no solo satisface nuestras necesidades, sino que también glorifica su nombre y edifica nuestra fe. Otro ejemplo extraordinario de la fuerza transformadora de la oración lo encontramos en la vida de Jesús, el mayor ejemplo de comunión con Dios. Jesús, el Hijo de Dios, que tenía todo el poder y la autoridad, siempre mostró la importancia de la oración constante y sincera. A lo largo de los Evangelios, vemos cómo Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar, buscando momentos de conexión íntima con el Padre antes de enfrentar los desafíos de su ministerio. Estas oraciones no solo fortalecían su espíritu, sino que también le revelaban la dirección exacta en cada paso de su misión. Uno de los momentos más conmovedores y potentes de la vida de Jesús se dio en el huerto de Getsemaní, donde oró horas antes de ser arrestado. En esa noche de profunda angustia, Jesús se dirigió al Padre con una petición sincera y dolorosa: «Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración, aparentemente breve, está llena de una profundidad y significado incomparables. En medio del dolor y el temor, Jesús expresó su deseo humano de evitar el sufrimiento, pero a la vez, mostró su rendición total a la voluntad de Dios. Este momento en el Getsemaní revela la esencia de una oración de entrega total. Jesús no oró para que Dios le evitara la cruz por simple miedo, sino que, en su humanidad, expuso su debilidad para después reafirmar su obediencia. Aquí, vemos que la verdadera fortaleza en la oración no proviene de evitar las dificultades, sino de aceptar la voluntad de Dios, aun cuando implica sacrificio. La oración de Jesús no cambió su destino de muerte en la cruz, pero le dio la paz y la fuerza para afrontarlo con valentía. Esta oración fue, en esencia, un acto de amor y entrega que abrió el camino para la redención de la humanidad. La enseñanza de Jesús en el Getsemaní también nos muestra que Dios nos escucha, no solo en nuestras peticiones, sino también en nuestros momentos de vulnerabilidad. Cuando oramos, Dios no espera que pretendamos ser fuertes o insensibles, al contrario, Él acoge nuestras emociones, nuestras dudas y miedos. A través de la oración, no necesariamente cambiarán nuestras circunstancias, pero sí cambiará nuestro corazón y nuestra actitud para enfrentarlas. Así como Jesús fue consolado por un ángel enviado por Dios en medio de su angustia, nuestras oraciones sinceras y llenas de humildad también atraen el consuelo y la fortaleza de lo alto. Otro aspecto crucial que Jesús nos enseñó sobre la oración es la intercesión. Antes de enfrentar la cruz, Jesús oró por sus discípulos y, sorprendentemente, también por todos aquellos que en el futuro creerían en Él. En su oración, pidió que sus seguidores fueran uno, que fueran guardados del mal y que experimentaran la misma unidad que Él tenía con el Padre. Esta oración de intercesión nos recuerda que la oración no solo se trata de nuestras necesidades personales, sino también de alzar a otros delante de Dios. Jesús intercedió por la unidad y la protección de sus seguidores, y esta oración sigue resonando en cada generación de creyentes. La intercesión es una herramienta poderosa, porque en ella encontramos el amor y la compasión hacia los demás. Cuando oramos por otros, nos alineamos con el corazón de Dios, quien desea ver a todos unidos en amor y libres de maldad. Esta práctica de orar unos por otros es un acto de generosidad espiritual que fortalece no solo a quien ora, sino también a aquellos por quienes se intercede. Además, Jesús nos enseñó la importancia de orar con fe, pero también de ser pacientes en la espera de la respuesta divina. En la parábola de la viuda persistente, Jesús comparó la perseverancia en la oración con la historia de una mujer que, sin desanimarse, suplicaba incansablemente a un juez hasta obtener justicia. Este relato nos invita a no rendirnos, a continuar buscando a Dios, aunque las respuestas no lleguen en el tiempo que deseamos. Jesús, con su ejemplo, nos mostró que la oración no es un acto religioso rígido,
sino una conversación continua con el Padre, un diálogo lleno de amor, entrega y confianza. Él oró por sí mismo, por sus discípulos, por nosotros, y nos enseñó que la verdadera oración es aquella que brota del corazón y se une a la voluntad de Dios. La enseñanza de la oración alcanza un nivel profundo cuando miramos el famoso Padre Nuestro, la oración que Jesús compartió como modelo para todos los creyentes. Esta oración, a menudo recitada de memoria, contiene secretos profundos sobre la forma correcta de acercarnos a Dios. Jesús no solo enseñó palabras específicas, sino que nos mostró la estructura y la actitud que deberíamos tener al orar, con un enfoque en la relación íntima y reverente con Dios. El comienzo de esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nos recuerda la importancia de reconocer a Dios como Padre, alguien que no solo es nuestro Creador, sino también quien nos ama y nos cuida con ternura. Aquí, Jesús nos invita a acercarnos a Dios con la confianza de un hijo que se siente amado y seguro en los brazos de su Padre. En lugar de verlo como un juez lejano, podemos entrar en su presencia con amor y reverencia. Al santificar su nombre, reconocemos su grandeza y expresamos que nuestra oración tiene como primer propósito darle gloria y honrarlo por quien es. La siguiente frase, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es una declaración de entrega y alineación con los planes divinos. Jesús nos enseñó que al orar, debemos dejar de lado nuestras propias ambiciones y deseos egoístas para pedir que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y en el mundo. Esta petición es profunda, porque significa que estamos dispuestos a ceder el control y permitir que Dios dirija nuestro camino. Al pedir que su reino venga, afirmamos que anhelamos un mundo donde prevalezca la justicia, la paz y el amor que caracterizan el reinado de Dios. Esta es una oración de transformación, tanto personal como global, que nos invita a vernos como instrumentos de ese propósito divino. Luego, la oración pide, danos hoy el pan de cada día. Con esta simple petición, Jesús nos recuerda que Dios es quien provee para nuestras necesidades diarias. Es una súplica sencilla que, sin embargo, encierra una profunda lección de confianza. Al pedirle a Dios nuestro pan diario, estamos reconociendo nuestra dependencia constante de Él y renunciando a la autosuficiencia. Cada día trae sus propios desafíos y necesidades, y al poner nuestras preocupaciones en manos de Dios, aprendemos a confiar en su provisión. Esta parte de la oración nos enseña a no preocuparnos por el futuro, sino a confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades en el momento adecuado. La oración continúa con una petición que es fundamental para nuestro crecimiento espiritual: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos enseña que el perdón es esencial en nuestra relación con Dios y con los demás. Al pedir perdón, nos reconocemos imperfectos y dependientes de la gracia divina. Pero Jesús va más allá, nos desafía a extender esa misma gracia a los que nos han ofendido. Esta frase nos invita a una reflexión profunda sobre el perdón y nos recuerda que nuestro corazón debe estar libre de resentimiento para poder recibir el perdón de Dios plenamente. El perdón en la oración no es solo una transacción con Dios, es una purificación de nuestro ser que nos permite caminar en paz y libertad. Jesús concluye con una súplica crucial: no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Esta es una petición por protección espiritual y moral, reconociendo nuestras propias debilidades y pidiendo la ayuda divina para no sucumbir ante ellas. Jesús sabía que el camino de la vida está lleno de pruebas, y al orar de esta forma, nos enseñó que no podemos enfrentarlas solos. Necesitamos la guía y la fortaleza de Dios para superar los desafíos, resistir las tentaciones y mantenernos firmes en la fe. La frase líbranos del mal es un recordatorio de que en nuestra vida diaria enfrentamos fuerzas que pueden intentar desviarnos, pero que Dios es nuestro refugio y protector. En su totalidad, el Padre Nuestro es una oración completa que abarca todos los aspectos de la vida: la adoración, la dependencia diaria, la necesidad de perdón, la importancia de extender el perdón y la petición de protección. Cada frase nos conecta más profundamente con Dios, nos recuerda su soberanía y nos invita a vivir bajo su guía. Jesús, al darnos esta oración,
nos mostró que una relación genuina con Dios implica reconocer nuestra necesidad de Él en cada área de nuestras vidas y someternos a su voluntad con fe y humildad. La oración es un viaje espiritual profundo que nos lleva a descubrir el carácter de Dios y a transformar el nuestro. La Biblia nos muestra que la oración no solo es una herramienta de petición, sino un medio de comunión íntima con Dios y un campo de entrenamiento para nuestra fe, paciencia y humildad. Cada ejemplo bíblico que hemos explorado nos revela un aspecto distinto y poderoso de la oración, dándonos un mapa de cómo fortalecer nuestra relación con Dios. Desde la entrega y la obediencia en las oraciones de Jesús hasta la persistencia y la fe en la vida de Elías, la oración se convierte en un reflejo de nuestra relación con Dios y en un espejo de nuestras propias necesidades, dudas y deseos. Dios no solo responde a nuestras palabras, Él escucha las intenciones de nuestro corazón. Cuando oramos, no se trata únicamente de pedir lo que necesitamos, sino de abrirnos a que Dios trabaje en nosotros, moldeándonos y preparándonos para recibir sus bendiciones en su tiempo perfecto. En cada momento de oración, aprendemos a confiar en su plan, aun cuando no entendamos todos los detalles o cuando la respuesta no sea lo que esperábamos. A través de la oración, Dios transforma nuestras pruebas en testimonios. Cuando enfrentamos desafíos, nuestras oraciones pueden ser momentos de revelación donde Dios nos muestra su propósito en medio del dolor. En el Antiguo Testamento, Job clamó a Dios desde el fondo de su sufrimiento, preguntándose por qué estaba pasando por esas aflicciones. Su oración fue sincera y llena de dudas, pero a lo largo de sus conversaciones con Dios, Job comenzó a ver que, aunque no comprendía el propósito de su sufrimiento, podía confiar en la soberanía de Dios. Al final, Job fue restaurado, y su fe se hizo más profunda. Aquí entendemos que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, a menudo, cambia nuestra percepción y fortalece nuestra fe en medio de las pruebas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también muestra cómo la oración se convierte en una fuente de fortaleza y paz en medio de la adversidad. Pablo escribió muchas de sus cartas desde la cárcel, y en lugar de quejarse o desesperarse, oraba por las iglesias y alentaba a los creyentes a mantenerse firmes en la fe. En su carta a los Filipenses, Pablo aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Nos recuerda que la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento, es el resultado de una vida de oración y confianza en Él. La oración, en este sentido, es el refugio que nos da paz en medio de la tormenta, el ancla que nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. En la última enseñanza de esta exploración sobre la oración, la Biblia nos exhorta a orar sin cesar, a vivir en una actitud constante de oración. Esta es la invitación a una vida donde cada acción y pensamiento está guiado por Dios. Una vida en oración no significa estar en todo momento con los ojos cerrados y las manos juntas, sino vivir en una disposición constante de gratitud, de dependencia y de comunión con Dios. Cuando adoptamos este estilo de vida, cada situación, cada paso, cada decisión se convierte en una oportunidad para escuchar a Dios y para responder con fe a su dirección. La oración, en su forma más pura, nos enseña a depender de Dios y a soltar el control. Nos invita a descansar en su promesa, sabiendo que Él obra en todas las cosas para nuestro bien. Nos enseña que, aunque no siempre recibamos la respuesta que esperamos, Dios está siempre obrando en nuestra vida para traernos bendición y para acercarnos a Él. Y cuando nuestra voluntad se alinea con la de Él, descubrimos una paz que no se encuentra en las cosas de este mundo, sino en la certeza de que somos amados y sostenidos por el Creador de todas las cosas. El poder de la oración no reside en la elocuencia de nuestras palabras ni en la cantidad de veces que pedimos, sino en la fe con la que nos presentamos ante Dios, en la sinceridad de nuestro corazón y en la disposición a aceptar su voluntad. Las oraciones más poderosas son aquellas que no solo buscan un cambio externo, sino una transformación interior. En cada palabra, en cada petición y en cada momento de silencio ante Él, aprendemos a confiar, a esperar y a amar como Él nos ama. Así, la oración es mucho más que una disciplina espiritual, es un estilo de vida que nos lleva a una relación profunda con Dios. Es el puente entre lo terrenal y lo divino,
el lugar donde nuestras limitaciones se encuentran con su infinita sabiduría, y donde nuestros temores son reemplazados por su paz. En ese espacio sagrado de la oración, Dios nos moldea, nos fortalece y nos prepara para cumplir el propósito que tiene para nuestra vida.